Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar nuestro curso de combinatoria 3, recordando lo que hicimos en el video anterior. Vimos una generalización del teorema de Schur que se debe a Folkman y la llamamos GS. Vimos una forma o una versión finitista de ese resultado que llamamos GS fin. También vimos una versión conjuntista llamada GS con y demostramos que el teorema de Folkman implica la versión finitista. Luego vimos que la versión finitista implica la versión conjuntista y te quedó como ejercicio a ti demostrar que la versión conjuntista implica el teorema de Folkman. De esa manera quedaría demostrado que son equivalentes. No demostramos ninguna de esas, simplemente tenemos como resultado, si haces el ejercicio, que todas esas versiones generalizadas del teorema de Schur son equivalentes. Más adelante vamos a demostrar ese teorema de Folkman y entonces tendríamos esas generalizaciones demostradas. Muy bien, ahora en el curso lo que corresponde es hacer un repaso de topología. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer un repaso de topología? Recuerda que nos interesan enunciados en términos de particiones. Por ejemplo, ya vimos omega, flecha, paréntesis omega, NR, el teorema de Ramsey. Entonces, bueno, continuando con el estudio de enunciados como este, podemos preguntarnos qué pasa si en lugar de n aquí colocamos infinito, colocamos omega, por ejemplo. ¿Será verdad esto así? Entonces, bueno, como es natural, sería conveniente preguntarse primero con el 2, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Dado un conjunto A infinito, numerable en este caso, ¿será cierto que cada vez que tú tienes una partición de todos los subconjuntos de A que son infinitos, es decir, lo podemos escribir de esta manera, en dos pedazos? Dado esto, ¿será que existe un subconjunto de A infinito, por supuesto, es decir, cardinalidad omega, que sea homogéneo para esa partición, es decir, tal que la colección de todos los subconjuntos de B, todos los subconjuntos infinitos de B, estoy usando esta notación como si omega fuera un número, pero se entiende lo que significa, son todos los subconjuntos de B que son infinitos. Lo escribo así porque, bueno, hay que acostumbrarse a escribir las cosas como conjuntista, ¿no? B a la corchete omega, todos los subconjuntos infinitos de B. Esto que está aquí es monocromático para esa coloración. Estoy partiendo este conjunto en dos pedazos. Será cierto que hay un subconjunto tal que la colección de todos sus subconjuntos infinitos está en una de las dos partes. Ahora fíjate, es equivalente esto, partir este conjunto en dos pedazos es lo mismo que considerar un subconjunto de acá. Es decir, yo puedo escribirlo, esta pregunta puedo escribirla de esta forma. Dado X contenido en A a la corchete omega, es más, en lugar de A yo voy a agarrar
Como comentamos en alguna oportunidad, si tú tienes un conjunto infinito numerable, es lo mismo que considerar el mismo conjunto de los números naturales. Dado un conjunto X formado por subconjuntos infinitos de números naturales, o sea, dado esto, recuerda, tienes este conjunto y tienes el complemento. Eso sería una partición de n a la corchete infinito, es decir, es lo mismo que considerar una partición de esto. Dar un subconjunto es lo mismo que considerar una partición en dos pedazos. ¿Cuáles son los pedazos? Bueno, ese conjunto y su complemento. Entonces, esta pregunta se puede plantear de esa forma. Dado un conjunto así, es lo mismo que dar una coloración de n a la corchete omega. Dado un conjunto así, será cierto que existe un subconjunto de números naturales infinito, tal que todos sus subconjuntos infinitos están en una de las dos partes, es decir, dentro de X o en la otra parte, que sería el complemento de X. El complemento de X. No voy a escribirlo así, voy a escribirlo de la otra, para acostumbrarnos a cómo se escriben las cosas acá y en la notación que estamos utilizando en ese libro, en el libro que estamos utilizando. O sea que todos estos subconjuntos están dentro de X o están fuera de X. Quiere decir que esto no intersecta a X, ¿no? Que es lo mismo que decir así, ¿no? O sea que esto está totalmente dentro del complemento de X, quiere decir que no intersecta a X. Esta es una forma de decirlo. Un subconjunto de n a la corchete omega, será cierto que hay un subconjunto infinito de números naturales, tal que todos los subconjuntos infinitos están dentro de X o todos esos conjuntos infinitos están fuera de X. Eso es posible. Entonces resulta que si tú usas el axioma de elección, puedes demostrar que existen conjuntos que no tienen esa propiedad. Existen X contenido en n a la corchete omega, tal que la respuesta a esa pregunta que pusimos anteriormente es no. Hay conjuntos que no tienen esa propiedad. Es decir, que esto, si tú utilizas el axioma de elección, habrá conjuntos aquí que tienen la propiedad y habrá conjuntos que no tienen la propiedad. Entonces, bueno, a esa propiedad se llama la propiedad de Ramsey, y estudiar si hay conjuntos con la propiedad de Ramsey o cómo son los conjuntos que tienen la propiedad de Ramsey o cuáles conjuntos tienen la propiedad de Ramsey. Esa propiedad de Ramsey se relaciona con propiedades topológicas aquí en este conjunto. N a la corchete omega, que se puede hacer una correspondencia con n a la n, así, que se puede hacer una correspondencia con el conjunto de los números reales con una topología apropiada. Entonces uno habla de conjuntos de números reales con la propiedad de Ramsey, y esa propiedad de Ramsey, bueno, se han obtenido resultados relacionados con la topología acá. Así que para hablar de esos resultados es necesario hacer un repaso
de ciertos conceptos topológicos. Así que vamos a hacer una lista, quizá demasiado larga para un video, pero hay que hacerla. Por ejemplo, vamos a recordar algunas cosas de la topología usual en el conjunto de los números reales. Ya sabes que en el conjunto de los números reales tiene su orden, y entonces tú hablas de los intervalos que llamamos intervalos abiertos. Son todos los números reales que están entre A y B. Esto que está acá, uno dice que es el intervalo abierto. Entonces, bueno, si ya es estrictamente menor que B, entonces esto siempre va a ser no vacío. No solamente eso, sino que tiene muchísimos elementos, ¿no? La cantidad de elementos que hay acá, si ya es estrictamente menor que B, es exactamente, o sea, el cardinal que le corresponde a este es el mismo cardinal del conjunto de los números reales. Un conjunto de números reales, tú dices que es abierto pues voy a dibujar la recta real aquí. Digamos que esto es la recta real. Un conjunto es abierto, conjunto A, si para cada X que tú tomas en A existe un intervalo abierto, que está totalmente contenido en A, y X está en ese intervalo abierto. Si un conjunto es abierto, si para cada elemento de ese conjunto hay un intervalo abierto que está totalmente contenido dentro de ese conjunto A y que contiene a el elemento X. Eso es un conjunto abierto. Un conjunto es cerrado. B es cerrado si su complemento es abierto. Si R menos B es abierto. Hay otras formas de definirlos, pero acá nos interesa esa. Si tienes una cantidad finita de conjuntos abiertos, la intersección es abierta, es un conjunto abierto. Intersección de una cantidad finita de conjuntos abiertos, eso es un conjunto abierto. Y se hace lo mismo pero con unión, independientemente de la cantidad, unión arbitraria. De conjuntos abiertos es un conjunto abierto. El conjunto vacío es abierto. El conjunto total de todos los números reales es abierto. Entonces estas características son las que uno abstrae para definir lo que es un espacio topológico. Un espacio topológico, ¿qué cosa es? Tienes un X, un conjunto. Vamos a decir que tau es una topología para X. Tau es una colección de subconjuntos de X. Es decir, que tau es un subconjunto del conjunto de partes de X. Esto hace que X tau sea un espacio topológico. Digamos, esto es un espacio topológico si se cumplen estas propiedades. Como dijimos, el vacío y X son elementos de tau. Los elementos de tau van a ser los conjuntos que vamos a llamar abiertos en el espacio topológico. Entonces, vacío y X son abiertos, es decir, vacío y X están en la familia tau.
Esa es la primera propiedad. Ahora, si A y B son abiertos, entonces la intersección de A y B es un abierto. Por inducción se demuestra que si vale para 2, vale para cualquier cantidad finita. Entonces 2 sería esta propiedad. Intersección finita de abiertos es un abierto. Eso es 2. Si tienes dos elementos de tau, la intersección de esos dos es un elemento de tau. Y 3, si tienes una cantidad cualquiera de elementos de tau, la unión de ellos es un elemento de tau, es decir, unión arbitraria de abiertos es abierto. ¿Cómo podemos escribir eso? Bueno, digamos que F es una familia de abiertos, es decir, F es un subconjunto de tau cualquiera. Entonces, si tú haces la unión de todos esos elementos que están en F, esto resulta ser un abierto. Unión de abiertos es abierto. Entonces lo podemos escribir así. Entonces, un par X, tau, donde X es un conjunto y tau es una colección de subconjuntos de tau que satisface estas propiedades, este par se dice que es un espacio topológico, que tau es una topología para X. Entonces, por ejemplo, X, el conjunto de los números reales, y tau, esa topología usual de los abiertos que están dados por los intervalos, ¿no? Los abiertos con la definición, con esta definición. Un conjunto es abierto si cada elemento de A contiene un intervalo de esta forma, de los intervalos que llamamos abiertos. Eso es una topología. La llamamos la topología usual del conjunto de los números reales. Entonces, cuando hablamos de conceptos topológicos del conjunto de los números reales, estamos considerando esa topología, la topología usual, a menos que se especifique lo contrario. Muy bien, eso es lo que significa que un par sea un espacio topológico. Entonces, todo lo que voy a decir a continuación se refiere a un espacio topológico fijo. Para un espacio topológico así, vamos a decir que un subconjunto de X es cerrado si su complemento es abierto, es decir, si X menos B es un elemento de tau. Eso es lo que significa que un conjunto sea cerrado en un espacio topológico. Vamos a decir que un subconjunto de X es denso. A veces se dice denso en X, pero como estamos ya estableciendo el contexto, X es el contexto, D, contenido en el espacio topológico, es denso. ¿Qué significa? Vamos a hacerlo gráficamente. Tenemos nuestro espacio topológico, digamos que esto es nuestro espacio topológico X. Nuestro conjunto D es denso, quiere decir, para cada elemento X que yo tome acá, cualquier abierto que contenga a X, digamos A es un abierto que contiene a X, ese abierto contiene elementos de D. Es decir, para todo de esta contenido X es denso, quiere decir, entonces voy a escribirlo es con azul, ¿no? Significa, para todo abierto, vamos a decir abierto para todo A en tau, A intersectado con D, es no vacío. Podemos decirlo así. Todo abierto, no vacío obviamente. Todo abierto no vacío contiene elementos de D. Eso quiere decir que D es denso. Ok. Eso es un conjunto denso. Un espacio topológico. Ese espacio topológico X es separable
Si existe D contenido en X numerable, denso. Un espacio topológico es separable si contiene un subconjunto que es denso y es numerable. Por ejemplo, el conjunto de los números reales con su topología usual contiene el conjunto de los números racionales que es denso en R. O sea, cualquier conjunto abierto contiene un intervalo abierto y todo intervalo abierto contiene un número racional. Entonces, como el conjunto de los números racionales es numerable, entonces R con la topología usual contiene un conjunto que es denso y es numerable. Así que R es separable. Es un ejemplo de un espacio que es separable. Un resultado importante, muy conocido con respecto a la topología de R, cualquier colección, toda colección de abiertos en R, de manera que esos abiertos son disjuntos 2 a 2, tiene a lo sumo una cantidad numerable, esa colección, ¿no? Toda colección de abiertos en R disjuntos 2 a 2 es a lo sumo numerable. Ese es un teorema muy conocido en topología. Toda colección de abiertos en R que son disjuntos 2 a 2 es a lo sumo numerable. O sea, no puede haber una cantidad no numerable de abiertos en R que sean disjuntos 2 a 2. Eso no es posible. Un concepto en la topología de los números reales, o bueno, también se puede decir en general, ¿no? B contenido en X. X es un espacio topológico, digamos que X, un elemento de X, es un punto de acumulación de B. Significa a lo que estaba dibujando hace rato, ¿no? Aquí tiene X. X es un punto de acumulación de B. Significa cualquier abierto que contenga a X va a contener puntos de B distintos de X. O sea, para cada abierto que contenga a X existe un B distinto de X que está en ese abierto. Eso es lo que es un punto de acumulación de B. Para todo A en tau, si X está en A, entonces A intersectado con B tiene un elemento, o sea, que no es X. O sea, esto que está aquí sin X es no vacío. Esa es una forma de decirlo. Para todo abierto que contenga a X, en la intersección de ese abierto con B hay elementos distintos de X. Eso es lo que quiere decir que X sea un punto de acumulación. Menciono esto porque hay una definición para los conjuntos cerrados. Vamos en R ahora. C, un subconjunto de los números reales con la topología usual, es cerrado. Bueno, esto en realidad vale, bueno, nos interesa solamente en los reales, pero vale en espacios topológicos. Cerrado, sí, solo sí. C contiene todos sus puntos de acumulación, ¿no? Lo que llaman los puntos límites, ¿no? Bueno, estos son conceptos que ahorita me interesan en los números reales. Por ejemplo, un subconjunto de números reales A es acotado si existe un intervalo que lo contiene. Por ejemplo, vamos
decirlo así, A, B, tal que A está dentro de ese intervalo AB. Es decir, un conjunto de números reales es acotado si existe un intervalo AB tal que todos los elementos de ese conjunto están ahí dentro. En ese caso decimos que A es una cota inferior de ese conjunto y que B es una cota superior de ese conjunto, del conjunto A. Bueno, el axioma del supremo, la propiedad del supremo, todo conjunto en R acotado superiormente tiene una mínima cota superior que se llama el supremo de ese conjunto. Lo mismo se puede decir con acotación inferior. Tienes un conjunto que es acotado inferiormente, tiene una máxima cota inferior o un ínfimo. Esta propiedad se llama completitud, o sea, R es completo. Esa es la propiedad de completitud de los números reales. Y respecto a eso, un resultado muy conocido también es el siguiente. Si tú tienes un conjunto X linealmente ordenado, con ese orden tú puedes definir una topología. Este es un orden total, totalmente ordenado. Puedes definir una topología definiendo los conjuntos de esta forma. O sea, todos los X que están entre A y B, o sea, los intervalos abiertos allí, como en los números reales. O sea, esto te define una topología, se llama la topología del orden. Entonces, un conjunto totalmente ordenado tiene una topología natural. Entonces, con respecto a esa topología del orden, tienes un conjunto totalmente ordenado con las siguientes características. Digamos que X no tiene mínimo ni máximo. Es un orden lineal, no tiene máximo, no tiene mínimo. Con respecto a la topología del orden, según la definición que vimos hace rato, es completo y separable. Con respecto a la topología del orden, conjunto que sea separable, completo, no tiene mínimo ni tiene máximo, entonces ese conjunto es lo mismo que el conjunto de los números reales con la topología usual. Es decir, hay una biyección que respeta el orden, que respeta y por lo tanto respeta los conceptos topológicos acá, respeta la topología, topológicamente son lo mismo. O sea, un espacio, un conjunto totalmente ordenado que tiene esta característica es lo mismo que el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales está caracterizado topológicamente mediante este resultado. Ok, más conceptos topológicos. Digamos, volvemos a X, tau, espacio topológico. Espacio topológico. Si tienes una familia de abiertos, digamos C, contenido en tau, o sea, una colección de abiertos, vamos a decir que esto es un cubrimiento de X, cubre a X. Significa que cuando tú unes estos elementos, los elementos C, eso te da todo X. X está cubierto por eso. Entonces X, esa familia bueno, no tiene por qué ser abiertos, ¿no? Vamos a una colección
de subconjuntos de X cubre a X si la unión da X. Entonces, claro, lo que pasa es que estoy pensando en el concepto que voy a definir. X, este espacio topológico, es compacto si cada vez que tú tienes un cubrimiento abierto, todo cubrimiento en el que cada elemento de ese cubrimiento es un abierto, todo cubrimiento así por abiertos de X admite un subcubrimiento finito. Es decir, si yo puedo cubrir X con una cantidad, con un cubrimiento de abiertos C, entonces de ese cubrimiento yo puedo sacar una colección finita, tal que esa colección finita ya cubre todo el espacio X. Eso es lo que significa que X sea compacto. ¿Okay? Ese espacio topológico es compacto. Ahora, los conceptos como la compacidad se pueden relativizar a su conjunto de X, ¿no? Y eso se hace con una manera natural de a un subconjunto de X darle una topología ahí dentro. Esa topología es relativa a la topología que ya hay en X. Entonces digamos que si Y es un subconjunto de X y X es un espacio topológico, tú puedes definir tau sub Y, la colección de todos los conjuntos que son de la forma A intersectado con Y, donde A es un abierto en la topología del espacio X. Entonces yo puedo considerar Y como un espacio topológico con esta familia como topología. Entonces esto que está acá me da una topología natural para el espacio Y. Este es un espacio topológico y esto se llama la topología relativa a Y o la topología inducida por Y. Entonces un subconjunto de X yo voy a decir que es compacto si con respecto a la topología relativa es compacto según la definición de espacio topológico compacto. Entonces este concepto de compacidad yo lo puedo relativizar. Un conjunto K en un espacio topológico X es compacto, significa que K con la topología relativa es un espacio compacto. Entonces se relativiza el concepto. Muy bien. En el caso de los números reales, en R, el concepto de compacidad, K contenido en R, es equivalente a que K sea cerrado y que sea acotado. El concepto de compacidad para la topología usual de R es equivalente a que el conjunto sea cerrado y que sea acotado. Es un resultado también muy conocido. Una forma de obtener una topología para un espacio es a través de lo que uno conoce como una métrica. Vamos a hablar de espacios métricos. ¿Qué es un espacio métrico? Es un conjunto X en el que hay una función ρ definida, de manera que ρ sea una métrica. O sea que tú puedes hablar de distancia en el espacio. O sea, ρ es una función que a cada par de elementos de X le asigna un número que se va a llamar la distancia entre esos dos elementos. Entonces, una función a valores positivos o valores no negativos que tiene las siguientes características. La distancia entre un elemento X y un elemento Y de ese espacio da 0 solo si X es igual a Y. 2. La distancia de X a Y es lo mismo que la distancia de Y a X. Y 3. La desigualdad triangular. La distancia de X a Y
es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. Esa es la desigualdad triangular. Entonces, si tienes una función como esta, tienes una métrica, este es un espacio métrico. Teniendo una métrica, puedes definir una topología dada por esa métrica. La topología, voy a escribirla así, tau sub rho, está dada de la siguiente manera. O sea, A está en tau sub rho, sí solo sí, para cada elemento X que yo agarre en A, la bola centrada en X, mejor dicho, existe una bola centrada en X que está totalmente contenida en A. Voy a escribirlo en la siguiente página porque aquí no cabe. Tengo X, rho, un espacio métrico. Entonces, bueno, dado un elemento X acá, yo defino lo que es la bola centrada en X y de radio epsilon. Epsilon un número positivo. La bola de radio epsilon centrada en X está formada por los elementos del espacio X que se encuentran a distancia menor que epsilon de X. ¿Okay? Cualquier Y, cuando tú calculas rho de X a Y, te da menor que epsilon. Ese conjunto se llama la bola centrada en X de radio epsilon. Entonces, un A es abierto con respecto a la topología métrica. A está en tau sub rho, sí y solo sí, para todo X en A existe epsilon mayor que 0, tal que la bola centrada en X y de radio epsilon está toda dentro de A. Eso es imitar lo que sucede con la topología de los números reales, la topología usual. Esto te da una topología, es la topología definida por la métrica. Entonces todo espacio métrico es un espacio topológico. Hay que preguntarse si vale también al revés. Todo espacio topológico es un espacio métrico, en el sentido de que dado X, tau, X y una topología, ¿será que existe una métrica tal que la topología dada por esa métrica es lo mismo que la topología de tau? Esa es una pregunta natural. En general eso no es cierto. Si eso es cierto, decimos que el espacio es metrizable. El espacio es metrizable si la respuesta es afirmativa, ¿no? Hay espacios topológicos que no son metrizables, o sea, espacios para los cuales no existe ninguna métrica, tal que la topología dada por esa métrica coincida con la topología original. Entonces, bueno, cuando la respuesta es afirmativa, decimos que el espacio es metrizable. Muy bien. No te preocupes que ya vamos a terminar. Es una lista larga de conceptos y resultados, pero hay que tenerlos ahí presentes para lo que vamos a hablar luego. Muy bien, cada vez que tenemos estructuras en matemática hay que hablar de las funciones de una estructura en otra, funciones que respetan la estructura. Digamos que X, tau X, es un espacio topológico, Y, tau Y, es un espacio topológico y tiene una función f del espacio X en el espacio Y. La función así es continua, significa que para cada u en tau Y, para todo abierto que tenga
Digamos que este es el espacio topológico Y y este es el espacio topológico X. Para cada abierto que yo considere en Y, U, la imagen inversa de ese abierto es abierto en X. Para todo U en tau Y, f a la menos 1 de U está en tau X. Eso en términos de espacios métricos te dice cómo es la cuestión con los entornos dados por bolas, ¿no? Para toda bola abierta acá, la imagen inversa es una bola, contiene una bola abierta acá. Entonces, si lo ves, por ejemplo, de R en R, con la topología usual, toda bola abierta acá, su imagen inversa es una bola abierta acá. O mejor dicho, todo conjunto abierto acá es un abierto acá. Se traduce a la definición con epsilon y delta de continuidad. Así que eso es una abstracción de ese concepto de continuidad que es el usual, ¿no? Ok, entonces, bueno, para terminar vamos a hablar de espacio producto porque esto es importante, ¿no? Si tienes, vamos a decir que tienes I un conjunto, que vamos a considerar el conjunto de índices, que para cada elemento en I vamos a tener un conjunto. Tenemos XI, un conjunto, esto para cada I. Y vamos a definir lo que es el producto. Voy a dibujar aquí. Este es el conjunto de índices I. Y para cada elemento de I, lo voy a tener aquí. Para cada elemento de I, yo tengo un conjunto. Lo voy a dibujar así verticalmente. Ese conjunto es lo que yo llamo XI. Voy a tener, así como este, para cada elemento que tenga acá, para cada I, voy a tener un XI. Tengo por aquí un J. Entonces voy a tener, para ese J voy a tener un conjunto X sub J. Y así, para cada elemento de I. Tengo XI, tengo XJ. Para cada elemento de I tengo un XI. Que es el producto cartesiano con I en I de los XI. Que sería todo lo que uno considera acá. Voy a hacerlo con esto. Que sería todo esto de acá. Ese producto cartesiano de los XI, ¿qué cosa es? Esto está formado por funciones, digamos X, que están definidas en el conjunto de índices con rango en la unión de los XI y que tiene la característica de que para cada I, X evaluado en I es un elemento de XI. Gráficamente eso uno lo representa como algo así, ¿no? Esto sería la función X. O sea que para cada I, X de I es un elemento del conjunto X o I. Esto sería X de I. Lo que vale X en I. Lo que vale X en J, etcétera. Entonces de esta forma yo interpreto gráficamente lo que es el producto de los XI. Es el producto cartesiano. Y es un conjunto arbitrario, o sea, no tiene por qué ser numerable, no tiene por qué ser finito, conjunto arbitrario. Eso define en abstracto lo que es el producto cartesiano de una familia de conjuntos. Entonces, si tú tienes XI, tau I, un espacio topológico,
para cada i, en i yo tengo cada uno de esos. Esto es un espacio topológico, esto es un espacio topológico, y así para cada una de los elementos que están en un espacio topológico. Yo quiero definir para el producto cartesiano de los xy una topología. Bueno, antes de eso me conviene hablar de topología generada por una familia de conjuntos. Así que vamos a hacer un paréntesis para hablar de eso. Digamos que tienes x, tienes x, un conjunto, vamos a ver un conjunto. Y vamos a considerar G, digamos, una familia de subconjuntos de X contenido en partes de X. G, una familia de subconjuntos de X. La topología generada por esa familia de conjuntos, vamos a llamarla tau sub G, la topología generada por G está formada por uniones de cualquier cantidad de conjuntos de la siguiente forma. O sea, uniones de conjuntos que son intersecciones de una cantidad finita. Entonces, uniones de intersecciones finitas de elementos de G. O sea, tienes una colección finita de miembros de G, los intersectas, uniones de cosas como esa, te generan una topología para X. Esa se llama la topología generada por G. También se dice que G es una subbase para esa topología tau sub G. Una subbase está formada por... Subbase quiere decir que los elementos de esa topología son uniones de intersecciones finitas de miembros de esa familia. Eso es lo que es una subbase. Entonces, a lo que voy es que el producto de los xy con i en i, ya sabemos, estamos suponiendo que cada xy es un espacio topológico. Entonces a ese producto cartesiano yo le puedo dar una topología, y la topología es la topología. Esto es un espacio topológico en el que la topología está generada, tau, generada por conjuntos de esta forma. Bueno, son funciones, obviamente, o sea, elementos de aquí, que para un J fijo, ellos caen en U sub J. Aquí J está fijo y U sub J es un abierto. Entonces, la familia de los conjuntos que son de esta forma es una subbase para la topología producto. Vamos a ver eso gráficamente. Gráficamente, ¿eso qué significa? Voy a ponerlo como lo pusimos antes. Digamos que este es el conjunto de índices y entonces para cada i yo tengo un espacio topológico x sub i, o sea, para cada elemento de i tengo un espacio topológico x sub i. Entonces, ¿qué quiere decir que un conjunto sea abierto? Bueno, primero lo que decíamos de fijado un j. Entonces, en el espacio topológico que corresponde aquí, yo tengo, bueno, voy a ponerlo más bien así. Aquí yo voy a tener un conjunto abierto. Voy a imaginarlo aquí. Tengo un conjunto
abierto U sub J, abierto en XJ, está en XJ. Entonces, ¿qué quiere decir un conjunto como el que pusimos acá? Un conjunto de esta forma. Son todas las funciones que en J valen un elemento de U sub J. Es decir, que gráficamente son funciones cuya gráfica pasa por aquí, por este conjunto U sub J. El conjunto de todas las funciones es lo que es un conjunto de esta forma. Lo que decimos un conjunto de esta forma. Ahora, ¿qué serán intersecciones finitas de cosas de estas? Quiere decir que tú tienes un J1, tienes un J2, etcétera. Tienes una cantidad finita de J's aquí, ¿no? J3 hasta, digamos, JK. Tienes una cantidad finita y tú necesitas, para que el conjunto, para que un elemento esté en la intersección, quiere decir que en cada uno de esos espacios topológicos, por ejemplo en este espacio, tiene que pasar por el U sub J, este es U sub J1, tienes aquí un U sub J3, para este tienes un U sub JK, para este tienes un U sub J2. Entonces son todas las funciones que para J1 pasan por dentro de U sub J1. Para U sub J3 pasan por dentro de U sub J3. Eso vale para una cantidad finita de índices. Y para los otros índices no importa lo que suceda. Entonces eso es una intersección finita de objetos de esta forma. Y los abiertos son uniones arbitrarias de conjuntos de esa forma. Entonces eso da una topología del producto cartesiano, de este producto, y entonces eso se llama la topología producto de los X sub I. Muy bien, eso lo vamos a estar utilizando mucho, así que no te preocupes si a la primera no lo captas. Con los ejemplos que vamos a estar trabajando más adelante, la práctica nos va a dar para entenderlo más claramente. Por ahora voy a mencionar, para terminar ahora sí, un resultado muy conocido y muy importante debido a Tikhonov. Si tienes xi, tau i, espacios topológicos para un conjunto de índices, un conjunto arbitrario, si cada xi es compacto, entonces el producto de los xi con la topología producto es compacto. Producto de compactos es compacto. Eso se llama el teorema de Tikhonov y es sumamente importante. Y este teorema es pero tan importante que es equivalente, o sea, el teorema de Tikhonov es equivalente al axioma de elección. El teorema de Tikhonov y el axioma de elección son equivalentes. El teorema de Tikhonov y el lema de Zorn son equivalentes. Bueno, voy a dejarlo hasta acá porque está haciéndose demasiado largo. Creo que hasta aquí está bien la lista de conceptos y resultados topológicos. Por los momentos, lo que vayamos necesitando lo vamos a ir agregando, pero con esto tienes una idea de cuáles son los conceptos topológicos que vamos a ir utilizando en el curso. Lo dejamos hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.